y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, las personas que nos ven y nos escuchan forman una audiencia inteligente, diferente, y sé que están conscientes de que lo que pasa al otro lado del mundo también debe, por lo menos, de servirnos de alerta para que no pase en nuestros terrenos. Y lo que está pasando en el Cuerno de África es, pues, hasta triste, preocupante, profe. Así es, Vicente, es realmente un daño incalculable que se está generando en el Cuerno de África, pero mira, me parece muy pertinente el comentario que haces, como iniciamos con este tercer tema, porque muchos aquí en México, muchos analistas o pseudoanalistas, muchos chayoteros, muchos académicos, incluso hasta gente de izquierda que luego le hace el autocrítico, dice, es que el presidente López Obrador no está transformando nada de raíz, es que el presidente López Obrador tendría que arrancarle la cabeza a todos los conservadores, es que ¿por qué no se pone a meter a la cárcel de una vez a todos? Y el presidente López Obrador alguna vez, allá en 2017, o ya, no sé si ya era presidente electo, había dicho que él prefería llevársela con calma, porque si se ponía a perseguir delincuentes y a corruptos, pues no iban a ajustar las cárceles. No sé si recuerdas Sí, esta declaración. Bueno, mira, para la gente que luego es muy desesperada y que cree que el presidente es cobarde o es nervioso, déjame te cuento lo que pasó en 2 minutos en Etiopía. En Etiopía, en el año 2018, casi el mismo año en que llegó el presidente López Obrador en México, pues allá llegó un primer mandatario joven que tiene, bueno, en ese momento tenía como unos 42 años, ahora tiene 45. Se llama Abiy Ahmed Ali. Es miembro de la tribu étnica mayoritaria. Etiopía, para esto, es un país que tiene 95 millones de habitantes. Es un país, Vicente, que pone el orden en el Cuerno de África. El Cuerno de África lo componen parte de Sudán, parte de Eritrea, Djibouti, donde Francia tiene su base militar más fuerte fuera de Francia, lo comparte Somalia, y bueno, parte de Kenia y bueno, toda la región de Etiopía. Etiopía le ayuda a Naciones Unidas con sus cascos azules con ejército. Generalmente despliega fuerzas, unidades especiales para la ONU y alcanza a poner orden. Parte de la estabilidad del Cuerno de África depende de lo que Etiopía mande, porque pues, decíamos, es un país de 95 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de todo el continente africano, son 54 países, y además, bueno, pues también había sido considerado uno de los más pobres del mundo, que había estado con un severo daño económico por su guerra de 20 años con Eritrea, el vecino que Italia le puso para quitarle la salida al Mar Rojo. Bueno, entonces en 2018 llega Abiy Ahmed Ali y llega, digamos que es un outsider, como Trump o como López Obrador, que no estaban dentro del sistema, y ahí había un puñado de políticos que ya de vieja guardia, digamos de los partidos tradicionales, había una coalición pluriétnica. A estos se les hace llamar los miembros del Frente para la Liberación del Pueblo de Tigray. Tigray es un estado, hay 10 estados en Etiopía, o les llaman ellos regiones. Es una de las 10 regiones que tienen como el 6 o el 7% de la población total, unos 5 o 6 millones de habitantes ahí en Tigray, pero queda, digamos, en la frontera con Etiopía y con Eritrea, y es donde había estado, digamos, la gente más preparada para la guerra porque les ha tocado hacerle frente a los eritreos. Y pues cuando llega este señor Abiy Ahmed Ali, este sí llega diciendo vamos a luchar contra la corrupción, crea un partido que se llama Partido de la Prosperidad, el PP, y cuando gana las elecciones en 2018 empieza a quitar algunos de ellos de los puestos claves de Addis Abeba, la capital de Etiopía, pero también empieza a meter a unos a la cárcel y a otros pues prácticamente les quita todas las posiciones de poder. La reacción de esta gente, de los políticos tradicionales que tenían 30 o 40 años en los puestos claves del gobierno en Etiopía, pues es irse a Tigray, ¿no? Digamos como si fueran a Nuevo León, acá, y ahí se rehacen y empiezan a desconocer todo lo que hace el nuevo primer ministro, Abiy Ahmed Ali, y lo empiezan a desconocer. Entonces, una de las críticas más importantes que le hacen es que para 2019 a este señor le dan el premio Nobel de la Paz, Abiy Ahmed Ali, porque después de 20 años acaba con la guerra en Eritrea y bueno, pues el premio Nobel se lo dan en enero del 2020. Entonces esto dicen, no es posible que después de 20 años de guerra, este señor, sin consultarnos,
hubiera terminado con la guerra con Eritrea, dando algunas concesiones cuando Eritrea es un país que tiene 6 millones de habitantes. Entonces, nada de lo que hacía Abiy Ahmed Ali les parecía a la gente de Tigray. Entonces, en el punto, digamos, culminante se da que en la fase más horrible de la pandemia, en el verano de 2020, pues el gobierno federal de Etiopía prohíbe elecciones por el tema de la concentración de personas, que no había vacunas, etcétera, y que África sigue siendo pues un continente con muy pocas vacunas por cada 100 habitantes y Etiopía pues todavía peor, ¿no? Entonces, en ese contexto, este señor prohíbe que haya elecciones o que haya reuniones de todo tipo. Sin embargo, en la región de Tigray, que hace frontera con Eritrea, les valió sorbete y los políticos enfadados, los que perdieron posiciones de poder y amigos de aquellos que fueron a la cárcel acusados de corrupción, pues prácticamente se rebelaron, hicieron a la hora que quisieron las elecciones, no las quisieron posponer para finales de año como lo sugería el gobierno federal, y el gobierno federal desconoció esas elecciones. Entonces el gobierno de Tigray, hace cuenta, Nuevo León desconoce a México, el gobierno de Tigray desconoció al gobierno de Etiopía, y entonces se están enfrentando desde noviembre del año 2019 el ejército federal, el ejército del gobierno de Etiopía con el ejército de la región o del estado de Tigray, cuando Tigray es una región de Etiopía. ¿Cuál es la moraleja aquí? Pues está horrible el asunto, Vicente, porque empezaron a cortar las líneas telefónicas, la vía satelital, las comunicaciones, empezaron a expulsar a funcionarios de la ONU, empezaron a correr activistas de Médicos Sin Fronteras, a Periodistas Sin Fronteras. Entonces no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos van, pero se calcula que hay entre 12,000 y 15,000 muertos de noviembre del año 2020 a apenas a octubre del año 2021, y hay unos 75,000 refugiados que ya se fueron a Sudán. Sudán es otro país súper pobre, Vicente, que además también tiene sus propios problemas de violencia y también está en una transición política, entonces hay una especie como de anarquía, de tal suerte que hay el riesgo de que por lo menos unas 900,000 personas pudieran morir de hambre en los próximos 2 años si la comunidad internacional no voltea a ver este conflicto. Y entonces nuevamente decíamos, ¿cuál es la moraleja de esto? Que a veces puedes ser joven, puedes ser reformador, pero si en política no eres prudente, puedes provocar a las fuerzas reaccionarias y llevar a la gente a un estadio peor de como estaban pues antes de que se hicieran todas estas, digamos, reformas de combate a la corrupción. ¿Cómo ves? Pues qué interesante lo pones. Ahora podemos entender con una claridad aquello del presidente Andrés Manuel López Obrador de mejor exíjanos más a nosotros y ponerle un punto final del 2018 en adelante, ¿no? O perdón, del 2018 hacia atrás, más o menos por ahí va la cosa. A muchos no nos queda todavía del todo claro y no estamos muy de acuerdo que digamos, pero aquí nos está contando el profe Jesús López Almejo lo que está pasando al otro lado del mundo, que creo que debe de tomarse en cuenta para entender la realidad mexicana. Y profe, antes de que te vayas, no sé si tengas tiempo,